Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, buenas tardes. Jorge, buenas tardes y al auditorio de Mar FM y Conexión B. Yo sigo todavía con la etapa de las Olimpiadas, que estamos todavía en el mes de octubre. Y bueno, la coincidencia histórica de la inauguración de la Olimpiada de México en 1968, que ocurre el mismo día cuando se anuncia la era de los maíces enanos o deporte intermedio del campo Cotazla. Así comienzo con este agrocomentario. La fecha del 12 de octubre de 1968, o sea, hace 57 años, quedó grabada en la memoria colectiva de México por dos eventos de profunda trascendencia, que si bien ocurrieron en escenarios muy distintos, un estadio olímpico y un campo experimental agrícola en el trópico, ambos compartieron el espíritu de inaugurar una nueva era de progreso y orgullo nacional. Mientras el mundo presenciaba el esplendor de la inauguración de los Juegos Olímpicos en el Estadio Olímpico Universitario de México, un evento que combinaba la vanguardia del diseño con el simbolismo de la equidad, representado por la atleta Enriqueta Basilio, la primera mujer en encender el pebetero. Ese mismo día y año, pero a 405 kilómetros de distancia en Medellín de Bravo, Veracruz, en el corazón de la investigación agrícola, el campo experimental Cotazla del INIFAP hacía un anuncio que se publicó en el periódico El Dictamen de Veracruz que revolucionaría la producción alimentaria en el trópico. Era la génesis de esta nueva generación de maíces enanos o de altura intermedia. Esta coincidencia no es solo una anécdota histórica, sino el punto de partida que subraya la vital importancia de la investigación agrícola pública en México. La relevancia del campo Cotazla, considerado un baluarte de la investigación tropical, ubicado en la entidad veracruzana, pero con amplio beneficio para las zonas tropicales de México, pues básicamente fue el epicentro de la investigación de maíz para estas zonas tropicales del sureste de México. El desafío en esta región era formidable. Los maíces nativos, aunque adaptados a estas condiciones de tropicales, eran muy altos. Algunos llegaban a superar los 3 metros de altura, lo que los hacía extremadamente vulnerables a la acame o caída causada por los fuertes vientos y también a la combinación de las intensas lluvias del Golfo de México. Esta vulnerabilidad se traducía en pérdidas económicas masivas para los agricultores que producían grano o para los ganaderos que sembraban maíz para ensilar. El anuncio en el día 12 de octubre de 1968 representó la solución genética a este problema de la came, la liberación de la primera variedad de polinización libre de estatura baja llamada B524, conocida con el tiempo como el tuspeñito, marcó el inicio de esta nueva tendencia de mejoramiento genético. Esta variedad de maíz B524 tan solo tenía 2 metros 15 centímetros de altura. Provenía de la raza nativa tuspeño veracruzana original. Conservaba la adaptabilidad tropical mientras ofrecía una resistencia superior al viento y a las enfermedades comunes de un ambiente de alta humedad. Su cualidad era que era de polinización libre. Esto fue un pilar para la economía de los pequeños productores al permitirles guardar y resembrar su propia semilla, logrando un impacto directo en la seguridad y en la economía local. De esta variedad se sembraron varios millones de hectáreas en el trópico mexicano. Todavía es recordada con cariño como la Tuspeñito, Jorge. No, pues qué buenos datos, Paco, y de esto que hablas, cómo pues cambiaron, ¿no? La genética de los maíces para hacerlos más chaparritos, para que no sufrieran los embates de estas plagas. Pero quiero hacerte aquí una pregunta que pues cualquier también amigo o amiga del auditorio se pudiera hacer y que a mí me surgió. El hecho de modificar, digo, para que también nos las contestes, obvio, el hecho de modificar de esta manera genéticamente el maíz para hacerlo más enano y para tener otras condiciones,
¿no se podría denominar que entonces es un maíz transgénico? No, no, Jorge, porque el maíz transgénico es cuando hay una combinación de especies, pero inclusive son de reinos diferentes, por ejemplo, el reino vegetal, el reino animal, o en el caso de la combinación que actualmente se hace con bacterias y virus. Aquí básicamente el cruzamiento es genética tradicional, maíz con maíz de la misma especie y además de la misma raza, que en este caso es la raza Tuspén. O sea, no hay ningún riesgo. E inclusive pues el proceso que ha venido dándose en varios cientos de años sobre cómo el maíz ha ido mejorando ha sido precisamente por selección pues de los mismos personas que sembraban, estamos hablando hace varios millones de años, y también en el caso de los temas que están relacionados con el nuevo mejoramiento genético, pero son estrategias que se utiliza la misma especie. Excelente, Paco, lo dejas muy, muy claro. Qué bueno que también podemos hacer esas precisiones, ¿no? Para eso estamos, Paco. Así es, sí hay mucha confusión con ahora que hubo este tema de los maíces transgénicos. Si quieres más adelante en otro programa lo platicar. Creo que ya tuvimos un programa Ya así lo hemos muy platicado, sí. especial, pero bueno, podríamos aumentar esta información. Bueno, continuando con este tema de los maíces enanos, el legado de estos maíces de baja estatura a lo largo de 6 décadas, la variedad esta Tuspeñito prácticamente pavimentó el camino para las siguientes generaciones de maíces, lo que fue modernizando la agricultura tropical. Cada uno de estos maíces que ahorita les voy a comentar, que son los más sobresalientes, tienen su propia historia de impacto. El maíz que teníamos antes, que se llamaba el H507, que fue muy sembrado por muchos años en el sur y en fuera del país, era un poco alto, producía mucho, pero era muy alto. Entonces hicieron el mejoramiento genético y en 1980, 12 años después, porque antes por procesos era más lento la forma de mejoramiento genético, 12 años después de haberse generado, liberado la variedad Tuspeñito, se presenta el híbrido H509. Esto fue en 1980. Este híbrido se llama o es de cruza doble. Ya después les platicaré por qué se tienen esas denominaciones. Y se consolidó tanto que fue pilar para la modernización, destacando su amplia adaptabilidad y ambientes favorables, como suelos malos, sequía, y también después fue utilizado como testigo comercial para los siguientes maíces que se estaban generando en la década de los 90 para observar el comportamiento y descartar los que no tenían la posibilidad de ser superiores a este híbrido. Su importancia histórica radica en reducir la brecha de rendimiento en las zonas de temporal con alto riesgo climático. Todos estos maíces, Jorge, me tocó sembrarlos, digo, cuando yo llegué al campo, y fueron, bueno, prácticamente fui testigo de este proceso de mejoramiento genético. Y fíjate que en 1989, o así 9 años después del primer híbrido chaparrito, se libera otra variedad que se llamó B530, también de polinización libre, un maíz enano tolerante a sequía indiscutiblemente. Fue derivado de esta población tuspeño nativo tropical cristalino y así con todo y sequía rendía 4 toneladas. Y además era muy resistente a los vientos. El día que se presentó en un evento del Día del Agricultor se dio un nortazo de 120 kilómetros, así con rachas fuertes, y pues ahí se mostró esta cualidad. Su éxito se consolidó en toda la investigación de Cotazla en todo el sureste mexicano. Y fíjate que 3 años después se libera otro híbrido que se llamó el H512, un híbrido de cruza doble que continuó con la ruta del mejoramiento genético, dando la rusticidad necesaria para los ambientes difíciles y también fue un gran testigo comercial en la evaluación de los siguientes híbridos que ahí venían. De todo esto, de estos maíces y estos híbridos, una institución clave fue la Productora Nacional de Semillas, que fue la institución que se encargó de distribuir estos maíces
por todo el campo mexicano tropical. Y ya entrando el siglo XXI, se dio a conocer la liberación del híbrido H520. Es un híbrido que se denomina trilineal. Es el más exitoso y de mayor impacto en las zonas tropicales que ha generado el campo Cotazla. Heredó y perfeccionó la baja estatura y la resistencia a la came. Además, tolera la sequía y las principales enfermedades fungosas y del complejo viral. Por su rentabilidad en la producción de semilla y su alto rendimiento, el H520 se convirtió en el híbrido de mayor uso en el sureste y continúa generando millones de pesos en beneficio económico y actuando como un verdadero motor de la productividad en el trópico. A la fecha, se tiene registrado un poco más de 1 millón de hectáreas sembradas por este híbrido y contando. El 12 de octubre de 1968 no solo fue el día en que México se presentó como un país moderno y promotor del olimpismo con equidad de género ante el mundo, sino también el día en que la investigación agrícola del INIFAD en Cotazla se consolidó su compromiso con los agricultores del trópico. La liberación primero de ese tuspeñito y después de estos híbridos y otras variedades que se han ido generando demuestran que la investigación agrícola del campo Cotazla ha sido pues la más eficaz por 6 décadas, un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del sur y sureste de México. Su historia es un testimonio tangible de cómo la ciencia y la tecnología con estos maíces enanos pueden transformar el panorama productivo y ofrecer soluciones robustas y rentables para los agricultores que están en condiciones desafiantes actualmente. Y bueno, la coincidencia de ambos anuncios, los maíces enanos del campo Cotazla por un lado y por el otro la inauguración olímpica en 1968, ambos sucesos simbolizan el doble esfuerzo de México por construir un futuro más próspero, tanto en la esfera global deportiva como en los campos de maíz. Jorge. Pues qué buena relación, qué buena, pues vamos a llamarle coincidencia, pero bueno, pues se da esta coincidencia histórica, ¿no? Como dices, del desarrollo deportivo de México, con la visión del mundo completa y desde esta parte, pues también México presentando todos estos grandes avances agropecuarios que sin duda alguna, pues fueron y marcaron una diferencia en el ámbito alimentario, pues no nada más nacional, sino mundial. Paco, ya lo has comentado, ¿no? Así es. Y bueno, hoy tuve la oportunidad y el privilegio de contar una historia de semillas de progreso y de símbolos de equidad olímpica. Buenas agrotardes. Claro que sí, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa y de la semana. Nos vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión B, Análisis, Entrevista. Pásela muy bien.